Hola amigos, ¿qué tal? Soy Alfonso Hamburger y les cuento que estoy más contento que cachaco en playa. Hoy tenemos un súper especial invitado, un hombre que funge como un patrón, pero no un patrón normal, sino un patrón de la integración colombiana. Un catedrático que nos ha dado lecciones de sencillez No. sin proponérselo. Carlos no solamente distribuye emociones y nos pone a bailar, sino que nos pone a pensar sobre Pampelé, sobre el vallenato, sobre el rock, sobre la cumbia, sobre todo. Yo creo que el currículo de país que nos hace falta comienza con Carlos Vives. Carlos, te agradezco pues tu deferencia, agradezco a Claudia Elena y también a ese gran maestro, ese guerrero del vallenato como es Félix Carrillo Hinojosa, quien fue pues, quien nos hizo el enlace. Bueno, Carlos, comienzas con Gallito Ramírez, ¿verdad? Después interpretas a Escalona. Después te das cuenta que no solamente Escalona, sino que está Leandro, que está Adolfo Pacheco, que está Miguel Emiro Naranjo, todos esos lugares que tú vienes interpretando y que los has sacado hacia adelante. Porque Adolfo Pacheco me dijo que él compró, cambió de carro cuando le grabaste la maca grande. Bueno, Carlos, pero ya, bueno, en ese recorrido, de pronto la cumbia la tocaste así como, no como tu proyecto raíz fundamental, aunque ahí estaba la cumbia también, pero ahora viene algo maravilloso que es cumbiana y que es el libro de la cumbia. ¿Esto es una pirámide invertida o nació así? ¿Te fuiste encontrando con eso en el camino? ¿Cómo es? Gracias, gracias, Alfonso. Alfonso, tu apellido, cómo se Pronuncia. pronuncia? Acá algunos dicen hamburger, en francés es chamburger y en español, como me gusta, hamburger, como dicen en San Jacinto. Sí, allá en San Ah, Jacinto me dicen perfecto. el pocho hamburger. Gracias, Alfonso, por tus palabras y este, yo te digo que yo tuve y digo la suerte de que mi núcleo familiar siempre fue muy cariñoso, siempre hubo mucha colombianidad, siempre hubo mucho aprecio por la música de todas partes, pero en especial por la música colombiana en general, ¿no? En mi casa se escuchaban los vallenatos muy especialmente como Samarios. Santa Marta fue una ciudad muy querida por los juglares. Fue una ciudad soñada por los juglares. Entonces siempre como Samarios tuvimos la suerte y en mi familia que llegaron varios de ellos y eso era un acontecimiento, eh, era un encuentro social, era un encuentro especial. Entonces desde niño pude disfrutar de todo eso, pero mucho cariño por los bambucos y los pasillos y las cumbias y siempre nos enseñaron en la casa y en el colegio que la cumbia era el ritmo de los colombianos, de Colombia, que nos representaba, que nos amalgamaba como país, que era la expresión de nuestro mestizaje. Cuando yo hice las novelas, te faltaron varias novelas ahí de aquella novela del ciclismo que se llamó El Ajá. Faraón. Sí, 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 Ahí claro. tuve de mis primeras oportunidades de hacer un papel de esos primeros ciclistas del Tolima. Es que Este, el ciclismo también nos ha integrado como región, ¿no? Pero han sido sí, nuestros juglares claro, quienes han contado esas historias. así es. Y bueno, te decía esto porque al final la televisión me exportó. La serie Gallito Ramírez me llevó a vivir a Puerto Rico. Después se vieron varias de mis novelas allá. Yo estuve 4 años trabajando como actor en San Juan y en diferentes lugares de la isla. Este, me firmaron por primera vez como cantante y digamos que lo que había para un cantante en esa época era las baladas, el pop, las baladas de moda. Yo grabé 2 álbumes de baladas para CBS
hoy es Sony. Y digamos que a mí me fascinaba cantar desde que era niño y en mi casa a través de la radio oíamos los festivales de la canción que se hacían en el colegio Liceo Celedón. Siempre fue algo que me emocionó mucho. Entonces, cuando me firmaron para cantar, fue algo que hice con mucho cariño. Por supuesto, era el género de moda, pero con mi experiencia en la televisión y especialmente con la serie Escalona, que me regresó como a mi casa, porque ya yo estaba viviendo por fuera cuando me llamaron a hacer la serie de Escalona, que fue además como recobrar mi identidad de muchas maneras, porque cuando yo empecé a estudiar el libreto y veía las canciones, yo sabía que esas canciones ya me las sabía. No recuerdo en qué momento me las aprendí, pero desde muy niño ya yo venía escuchando los temas de Escalona. Luego, para mí, salir a hacer el personaje y hacer la serie, para mí fue algo muy especial en mi vida. Pero me pasó otra cosa. Yo había grabado esa banda sonora de la serie de Escalona y ya yo sabía que yo podía hacer una propuesta musical y una forma nueva de grabar esas canciones. Y fue como una cosa que pasó dentro de mí con la experiencia de empezar ya a cantar, de haber cantado otros géneros, de haber hecho una novela, por ejemplo, como Loca Pasión, que tenía que ver con el movimiento de rock urbano en nuestro idioma. Como que ya yo tenía mucho material que cocinó dentro de mí una nueva forma para proyectar un vallenato, una cumbia, un porro, desde una banda, no una banda de rock and roll, sino una banda eléctrica, digamos, ¿no? Una nueva forma, muy diferente a como grabamos la banda sonora de la serie. Entonces, yo le propuse a mi compañía en ese entonces, que era CBS, que yo iba a hacerles una propuesta que se llamaba Los Clásicos de la Provincia. Ajá. Donde se proponía por primera vez en un disco una nueva forma de aplicar las guitarras eléctricas, una nueva forma de aplicar la batería, que no era prestada de ninguna parte. Siempre escucho y todavía sigo escuchando que Carlos Vives fusionó el vallenato con el rock, o el porro con el rock, y realmente yo siento, con todo respeto, que no es correcto, porque lo que nosotros descubrimos fue el rock nuestro a partir de los patrones nativos. Correcto. Es decir, es la cumbia la que me da una forma de tocar la guitarra. Déjame un segundo. Perdóname, Alfonso. Bueno, estamos dialogando con Carlos Vives en esta conversación sobre todo eso que nos une con el vallenato, con la cumbia, con el porro. Adelante, don Carlos. Yo me acuerdo que hablábamos de los clásicos de la provincia, de empezar a usar por primera vez patrones nuevos para interpretarlo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, claro, que me daba clase el profesor Bisbal y Góngora, que era del grupo Bisbal y Góngora de Ciénaga, muy cercanos a mi familia. Acordaste, Moralito, de aquel día que estuviste en Ulumita y no quisiste hacer parada. Te diste de mañanita, seguía de la misma rabia. Te diste de mañanita. Había un toque de la guitarra que ya no volví a tocar porque me fui por otra onda, pero nosotros trajimos de la cumbia y de un poco sintiendo lo que había pasado con la electrificación del vallenato y con el fenómeno del vallenato cuando se le pone un bajo eléctrico por primera vez, como entender un poco qué había pasado ahí. Entonces, acordaste, Moralito, de aquel día que estuviste en Ulumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita. Claro, y eso comparado con la forma más tradicional
se veía muy rockero, ¿sabes? Muy rockero. Entonces, a poner un bombo en negras, una batería, uno con el pelo largo, pantalones cortos, el bajista, el guitarrista, el tecladista, era una forma nueva, era una forma de... Y mucho yo lo descubrí en las bandas de blues, que tenían integrantes costeños como Distrito Especial, que los invito para que escuchen la música en nuestra plataforma de Gaira Música Local, que está en las plataformas. La banda Distrito claro, era un baterista barranquillero, Einar Scaff, Ajá, que era claro. baterista, que es baterista, y de alguna manera podía tocar blues, pero podía caer en la cumbia muy fácilmente o en un chandé, ¿sabes? Y entonces los músicos que tocaban con él, que eran bogotanos, ¿sabes? Como que, este man que está haciendo, pero se pegaban. Se pegaban. Entonces había un sonido que era muy nuestro, que no era prestado de nadie, ni procurando ser cubanos, ni procurando ser puertorriqueños, ni procurando, sino era una cosa como de ir hacia adentro. Y ahí nació los sonidos, el sonido de clásicos, de uno, de clásicos dos. Y claro, el vallenato para mí tenía, uno siempre lo mueve el afecto, profesor Alfonso, uno lo mueve el afecto. Entonces cuando yo grabé Escalona y vuelvo a encontrarme con todos estos personajes, Leandro, un super amigo de Leandro escribió la parrandita que yo canto en el volumen 2 de los clásicos, en la casa, en mi casa, ¿no? Ivo era un pelado de botacampana, de zapato pompón y de camisa gringa esa con número. Oye, y Ivo cada vez se parece más a Oscar. Que cada vez se parece a Ivo más. Sí, él siempre, en las cosas que hemos hecho, él ha hecho el papel de su papá. Y entonces mi afecto por el vallenato era supernatural, ¿sabes? La fascinación que ellos producían cuando llegaban a Santa Marta, lo heredé yo. Luego yo fui a hacer Escalona con mucho amor, pero era lo que tú viste enseguida, era yo voy a grabar Escalona. Ah, no, pero espérate un segundo, espérate, yo tengo que hablar de este, y 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 es una cosa para no terminar nunca. Es una cosa para no terminar nunca. Entonces, empezó por ahí. Entonces, uno empezando a hacer cosas nuevas con canciones viejas, también tenías el camino de, bueno, vamos a hacer canciones nuevas también. Ya tengo una opción de mostrar cosas nuevas, de escribir. Y entonces siempre el vallenato, como yo le decía en nuestra conversación anterior, yo le decía, el vallenato siempre me mostraba, me señalaba, hey, pila, la cumbia es la mamá. La cumbia es la mamá. Entonces yo sé que tú has estado preocupado porque me has oído por ahí que estamos escribiendo un libro. Entonces, Claro, imagínate, claro. cómo no. Y yo digo, usted me ha puesto un título ahí que no me merezco. No me considero un historiador, no me considero un profesor, pero sí me he ocupado en leer a los historiadores, en buscar personajes, y me he asociado con uno que usted conoce, que es el profesor Guillermo Barreto. Claro, es Y el mi profesor amigo. Guillermo Barreto, yo le voy a decir a usted una cosa, yo hice una especie de monólogo entre comedia y sobre el vallenato, sobre nuestro proceso musical, de un poquito lo que yo le hablaba de cómo empezamos a encontrar patrones nuevos. Y en la parte del conversatorio, que era un monólogo actoral, donde había una cama, que era mi cuarto, aparecía en mis sueños este profesor, ya casi que me traía información y me decía cosas y me decía cosas. Ese profesor es Guillermo Barreto. Entonces con él empezamos y con la editorial Planeta, empezamos ya hace varios años a recopilar esa información del profesor que tiene que ver con todos, con los que han sido más americanistas, ¿no? Que yo llamo americanistas y africanistas, Claro, sí. ¿no? De los que empiezan a contar la historia desde el país de los Pocabuy, Ajá. desde
la Colombia anfibia, que no solo tiene que ver con el Río Grande de la Magdalena, el río Cesar, que es el que cuenta la historia de los vallenatos. Es que cuando uno empieza a descubrir la historia del río Cesar, uno empieza a entender cuál es la relación del vallenato con la cumbia. Cuando uno entiende que el Cesar es afluente del Magdalena, empieza uno a comprender más eso. Es decir, la geografía, como decía Rafael Pombo, es importante para entender el alma. Y el Sinú y el San Jorge y algo que yo siempre escuché mucho, las ciénagas de Lorica, ¿sí? Las ciénagas de Ayapel y todo ese territorio que ya no está mojado, pero que se nutre de toda esa agua, que se vuelven como unas islas, ¿no? Claro, sí. Entonces, los valles del Magdalena Grande, los Montes de María, son una isla gigante musical de montañas que está rodeado de agua por todas partes, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo lo entiende uno así? Entonces, un poquito de eso, hemos empezado a contar esa historia. Yo llegué a tener tantos documentos en mi escritorio en Santa Marta que le dije al profesor, yo creo que esto tiene que llamarse el libro grande de la cumbia. Entonces, yo sé que tú has estado preocupado por ahí porque me has visto que ya va a salir un libro, que no se ve la cosa. Y por supuesto, te voy a agradecer mucho toda la información que tienes, porque yo no quiero que nadie se quede por fuera. Y aunque sé que son libros que vamos a tener que reeditar y sumar información, porque esto de la cumbia, pensamos que es un ritmo, pensamos que se baila con una falda, pensamos que se prenden unas velas, pensamos que hay un tambor, un alegre, un macho, un llamador, unas semillas, unas maracas, pero realmente es un mundo muy, muy grande, muy, muy grande, con una historia impresionante de todo tipo, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la gastronomía, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con los personajes, con las novelas, que tiene que ver con la geografía y tiene que ver con un ecosistema, tal vez, yo me atrevo a decirlo, el ecosistema más biodiverso del mundo, Y lo que tú decías, no solamente hablo de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es parte de este territorio importante, pero usted siempre me ha recordado el Cerro de Maco, claro, ¿verdad? Una conexión ahí. Sucreña. Sí, la mojana sucreña, por ejemplo, la mojana sucreña es la tierra más fértil del mundo. Claro. Le he escuchado a muchos profesores decir que la tierra de la mojana sucreña es la tierra más fértil del mundo. Entonces, yo sí le voy a agradecer. Por ejemplo, personajes. En el caso de la mojana ya es la tambora. La tambora es muy parecida a la candela viva, al pajarito de Alejo Durán. Si se quema el monte, déjalo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Y Carlos, bueno, sobre la cumbia hay como muchas tendencias, ¿no? El maestro Adolfo Vallejo dice que la cumbia es indígena, que cuando llegó el acordeón aquí, ya la cumbia, el porro estaba con nosotros y los demás ritmos. Peter White, que es un investigador que se radicó en Cartagena, que es inglés, él dice que la cumbia es africana. Pero si nosotros nos vamos a la historia de Santa Marta, 1524, con Rodrigo de Bastidas, aparece Fernando de Oviedo y de Valdés, que es el primer cronista que escribe de la cumbia, pero habla de los instrumentos, del cuisi y de los tambores cónicos, o sea, que ya existían con nosotros. O sea, está plenamente comprobado que la cumbia es prehispánica. Es que yo no sé qué pasó, pero claro, es que déjeme hablar yo. Hombre, el libro de Peter Waite, claro, tengo el libro de Peter Waite y hay un libro de Peter Waite que me menciona y todo. Me meten ahí Pero sí, yo no sé qué pasó, profesor. ¿Por qué? Porque una de las razones por la que yo tomé la decisión de aguantarme al profesor Guillermo Barreto con su lluvia de información y de papeles, que cada vez me llegaban más fotocopias. Ese hombre se ha tenido que gastar toda su vida en las fotocopias que me ha mandado, porque cada vez tengo más, más fotocopias. Y entonces es algo muy curioso. Yo le decía que yo tomé la decisión porque si uno busca en internet,
si uno oye, en el caso mío que me ha tocado viajar mucho y que el tema, y que yo soy un tema obligado, cuando a donde viajo me hablan de Colombia, de cumbia, en una época hasta de cosas más complicadas, y de vallenatos y de eso, ¿no? Y siempre quedó como en una nube, que es lo que más se oye, que la cumbia había llegado del África, ¿sí? O incluso que la cumbia había empezado a partir de la llegada de los esclavos africanos. Entonces, había algo ahí que no me cuadraba mucho. Y, y cuando el profe me empieza a llevar todos los documentos y empiezo a ver a estos cronistas de 1533, ¿no? 1533, ¿cómo es? Gonzalo Fernández de Oviedo. Sí, Es 1533. Y entonces, 1533. claro, yo digo, ve, y entonces tú empiezas a ver que mucha gente de afuera, un famoso profesor cubano, ¿cómo se llamaba? Hay un famoso profesor cubano que menciona el tema, y piensa que el tambor cumbé, ese tambor de anabonés, que se toca con un talón, que es un tambor que fue muy popular en Cuba y que sí de alguna manera influye, con todos los africanos en la música cubana. No vino a este lado de América, no es realmente cumbia venida de la palabra cumbé. Entonces ahí empieza a uno a entender muchas cosas, porque al final siempre hemos aspirado a que nuestra música tenga, y lo noto porque me he criado entre músicos con diferentes escuelas. Siempre había algo de que si nos parecemos a Cuba en algo, de que si tenemos el mismo valor que la música afroantillana, que Puerto Rico. Entonces yo creo que ahí hemos pecado un poco de creer a veces cosas que nos teorizan desde afuera. Pero cuando empiezo a encontrar este mundo de los americanistas, donde me sumo allá a Adolfo Pacheco, que para mí es importante, estoy tomando nota de todo lo que me digas porque estoy en un momento crucial con el libro. Claro, claro. Y es muy emocionante porque además la diagramación, toda la locura va a ser muy hermosa, porque no es un libro solamente para catedráticos o para, ¿cómo se dice? Para, sino que quiero que sea un libro que los papás puedan leerle a los hijos y los pelados puedan leer y entender la aventura que es este país. Porque es que el territorio de la cumbia habla de una aventura, nuestra historia tiene una gran aventura y es una gran oportunidad de contar a los jóvenes. Profesor Alfonso, entonces yo aspiro a recibir de usted esa información, un poco más sobre Juancho Polo. Juancho Polo siempre fue un personaje que me apasionó mucho. Tal vez porque tenía ese timbre de voz muy particular, muy de como uno quisiera cantar. Dios no me dio ese timbre de voz que tienen músicos como Juancho Polo, mi hermano Carlos Huertas Jr., que su nombre verdadero es Carlos Gardel Huertas, que son unos timbres muy indígenas en su voz. Eso es lo más hermoso que tiene nuestra música. Y es entender en todos estos años de llevar a mi país a mis espaldas, de cantar en tantos escenarios, que lo más alegre, lo más particular, lo que hace que a día de hoy la música moderna siga usando los patrones de la cumbia, sin decirlo, no importa, de los vallenatos, de los porros, las percusiones, de esas fusiones que dieron chalupas, chandés, tamboras, que me decías tú, esa tambora, ¿de qué lado es que me decías tú? De la mojana, de la mojana. No, es que no puede ser que el lugar, es que no, nada viene solo, el lugar más fértil del mundo, eso no es solamente tierra, eso y allá es gente, sí hay agua. Allá sí hay agua. Ese es el país de las aguas. Y es el lugar del realismo mágico. Porque allá se inspiró García Márquez en La Mala Hora, Crónica de una muerte anunciada, La Mamá Grande, y todos esos personajes son de la mojana y de Cincé Sucre. Maestro Carlos Vives, bueno, existía un poquito de angustia por parte de esta gente que está de este lado del río, porque el río no fue una talanquera ni una barrera, sino un lugar de encuentro.
Pero Muy bien, Alfonso. existe preocupación porque la cumbia se fue con los gaiteros de San Jacinto por el mundo desde el 53. Ellos se perdieron y no podían regresar. Toño Fernández y los hermanos Lara, con Manuel Zapata Olivella, que yo creo que es el hombre más importante de nuestro folclore, porque fue el que presentó a Escalona con García Márquez, pero también fue el descubridor de los gaiteros de San Jacinto. Y la gaita se va también con Lucho Bermúdez, que fue el rey de las gaitas. Pero la gaita se quedó dando vuelta en el mundo y ya la gaita en Argentina, la gaita villera, gaita en el Perú, gaita en México. Y sucede que acá llega una investigadora de Suecia, sueca. Ella se llama Miriam Mirs, si no estoy equivocado en la pronunciación. Y ella viene a hacer la investigación y recorre todo el río Magdalena, lo que recorrió la piragua de Guillermo Cubillos. Y en 2 meses en Colombia no escuchó ningún concierto de cumbia. Entonces ella se fue muy preocupada. Por eso, ¿qué pasó con la cumbia? Cuando usted llega a Argentina y dice, la cumbia es argentina, ¿qué siente Carlos Vives en el corazón? Ese dato de Miriam Birs, yo necesito ese dato también. Necesito hablar con ella ya. Necesito hablar con ella. Sí, no. Yo te voy a decir la verdad. Yo en el comienzo de mi carrera, medio me cerré las puertas porque México fue un lugar donde los clásicos de la provincia explotó increíble. Y entonces nos llevaron a México, no sé qué, y a mí incluso llegué a recibir cartas de grupos mexicanos que me decían que ellos querían grabar conmigo porque me habían escuchado decir que a mí me gustaba la cumbia, entonces como la cumbia era mexicana, ellos querían agradecerme. Entonces a mí en ese momento me dio, ¿sabes? Como que, ¿cómo así que la cumbia es mexicana? No, espérate un momento. La cumbia es nuestra, la cumbia es colombiana. En el cuaderno de mi colegio, cuando fui la primera vez al colegio, ahí me lo decían en el cuaderno. Entonces, digamos que yo al principio, cuando uno no sabe, entonces desconoce muchas cosas y yo al principio me ponía bravo, pero después fui entendiendo qué era la cumbia y qué era lo que había hecho la cumbia y por qué había cumbia regada por todo el mundo. Y resulta que al final esa cumbia llegó en épocas ya de la industria de la música, del sonido y de esos pioneros que tú recuerdas como los gaiteros de San Jacinto que empezaron a viajar porque es que el mundo quería esa música, el mundo quería la alegría de nuestra música. Eso era algo que el mundo estaba y le pasó a esa generación de colombianos antes de nosotros. Nosotros repetimos. Nosotros lo que heredamos eso y empezamos a hacerlo más moderno, menos moderno, con otros instrumentos, repetimos, nos fuimos por el mundo. Nos jaló otra vez eso. Entonces, parte del libro es otra de las razones por la que quiero hacer el libro, es para contar esa historia, para que la gente sepa por qué hay cumbia en México, para que entiendan cosas como que si la Sonora Dinamita, si Margarita, si aquellos artistas, si Aniceto Molina, que se convirtió en el papá de los acordeonistas mexicanos, adorado por los acordeonistas ya mexicanos, que murió hace poco, no hubiese emigrado, México no tendría la cumbia mexicana. Nacho Paredes, inclusive Matilde Lina, que era una mujer cachaca que cantaba cumbia hermosísimo, la mujer de Lucho Bermúdez. O sea que la cumbia Nacho, ha servido para unir todo. No, yo lo digo en una parte del libro que yo te leí, que me van a matar. La otra vez te dije un poquitón de vaina y decía, no, Dios mío, me van a matar por yo contar toda la historia. Pero, yo digo en una parte del libro, la cumbia es un regalo de Colombia para el mundo. El género musical que debe ser declarado patrimonio intangible de la humanidad, no solo porque nos representa a lo largo y ancho de nuestra geografía, sino por su capacidad infinita e increíble de permear todas las culturas latinas y convertirse en la música más importante de América. Sería interesante que esto pasara, porque así se reconocería el valor de la música ancestral indígena de América y de su fusión con África y Europa. Sería una gran valoración del poder cultural y musical de nuestro mestizaje y el justo reconocimiento al país del río, a la tierra del agua, a la Mojana que tú dices, a esas ciudades y pueblos que fueron nuestras primeras casas en el primer camino que era de agua, que se hizo tierra y que aún guarda las huellas de los pasos de un país diverso de hombres y mujeres que encontraron su agua prometida. Yo definitivamente es eso, pero
yo decía que uno de esos motivos por lo que yo quiero es que la gente sepa cómo Argentina tiene cumbia. Y pasó igual que los primeros vallenatos y las primeras cumbias, siempre en una sociedad como la nuestra, muy motivada por Europa en sus orígenes y en la actualidad. Siempre la música popular era como despreciada, era como música de segunda. Cuando uno le oía las historias a Emiliano Zuleta de la música de colita, que cuando ya la fiesta se ponía aburrida, mandaban a llamar a los trabajadores y entraban así haciendo colita por la cocina, pero se alegraba la fiesta. Ah, exactamente, exactamente. Así nos pasó, así le pasó a la música. La cumbia llegó a los barrios más humildes de Argentina, a los barrios más humildes de México. En Monterrey, los barrios más humildes, a ellos los llaman colombianos. Y no es que han nacido en Colombia, sino que la sociedad mexicana le dice los colombianos, porque su costumbre era escuchar la música de Colombia. Y eso era el principio. Hoy consumen cumbia todo el espectro social. Todo les encanta. Y pasa lo mismo en Argentina. Es decir, en Argentina, Alfonso, hasta la cumbia ha generado el estilo de cantar en el estadio. La manera como los argentinos cantan en el estadio, las barras, son gritos cumbieros. Son gritos cumbieros. Hasta eso hemos llegado a influenciar la música de Colombia a un país como Argentina. Pero eso habla de lo que yo te decía al principio, que yo me ponía bravo. Ahora me da mucho orgullo. Mucho orgullo no solamente porque digan que la cumbia es de Colombia, sino que al final la cumbia nos ha mostrado que somos iguales, a pesar de nuestras diferencias políticas, de nuestras diferencias culturales, de origen, y etcétera, etcétera. La cumbia es una gran lección para la vida, ¿no? De cómo el hombre debe relacionarse. Y eso es lo más hermoso. Carlos, bueno, interesante todo lo que está diciendo. El maestro Andrés Landero se convirtió en el rey mundial de la cumbia en acordeón. Lo que hace el acordeón es asumir lo que venía haciendo la gaita. Y Landero tuvo el acierto de conservar los patrones rítmicos, el tambor, el llamador. Y yo lo que veo es que el Landero es un ícono en todas partes y se lo tatúan y le hacen altares que lo rezan como si fuera un santo. Y en San Jacinto no lo queremos tanto. Bueno, ya lo estamos rescatando, la imagen, ¿no? Porque hay una fundación que se llama Maestro Andrés Landero que está haciendo la fiesta de la cumbia. Yo espero que tú algún día vengas al Cerro de Maco y vengas a la Plaza de los Gaiteros de San Jacinto y a la Plaza de Majagual, en fin. Yo creo que eso lo podemos lograr próximamente, pero yo lo que te quiero decir es que hay interés de la UNESCO en preservar las culturas locales, o sea, que local prevalezca ante los embates endemoniados de la globalización, donde las culturas más fuertes tratan de avasallar las más pequeñas. Y te voy a decir una cosa esa, que nuestros gaiteros son muy celosos, son maliciosos. Y el maestro Adolfo Pacheco, ahora que escuchó cumbiana, me dijo: Alfonso, estoy escuchando cumbiana, pero el golpe que da Carlos Vives no es el golpe del llamador. Pan, pan, que parece que fuera sencillo, pero el llamador es el que convoca a la fiesta. Y es el tambor que se oye en lontananza, en lejanía. Y parece fácil, pero llevar ese ritmo ahí no es fácil, no es para todo el mundo. Hay algo, dice, Carlos Vives le da 2 golpecitos, que era lo que pasa con el cumbión, que ayer lo referíamos, que el cumbión da un golpe más rápido que el de la cumbia, y por ende, pues si tú oyes la tapa de Lisandro Mesa es mucho más rápido, es mucho más guapallosa, ¿no? Entonces la cumbia nosotros indígenas es como más lenta, más nostálgica, más apegada a los ancestros. ¿Qué hay? Patraciada, decíamos nosotros. ¿Algo en tu conjunto para la interpretación de esta cumbia o sigue el mismo patrón? No. Si hay alguna diferencia. Claro. Sí, para mí es importante que el maestro sepa. Sí, es decir, cuando yo hice los clásicos de la provincia, me salió un poquito la gente que estaba en la industria y me dijo: no, eso no es folclore. Yo les dije: no, eso no es folclore. Yo no hago folclore. Yo no puedo hacer folclore. Yo voy a hacer un rock and roll. Ajá. Que fue lo que hizo Elvis cuando cogió los folclores de los pueblos donde él vivía. El Elvis Presley, famoso aquel, y yo digo, yo hablo del Elvis cienaguero, digo, tomaron muchos de esos patrones folclóricos del sur de Estados Unidos y generaron toda una corriente moderna. Digamos que nosotros somos un reflejo un poco de eso en nuestra industria. Ya no copiar el pop o el rock de otra parte, sino empezarlo a buscar a partir de nuestras raíces.
por eso la gente siempre me decía, sí, yo no puedo pretender ser Alejo, yo no puedo pretender ser uno de esos íconos que nos dieron lo que nos dieron. Entonces, hay que decirle al maestro, primero que todo, que Cumbiana son 3 volúmenes. Son 3 volúmenes. Este es el primer volumen. Y tengo canciones con El Llamador. Pero ojo, pasó eso en la industria. Cuando aquellas canciones que escribieron muchas de las leyendas de nuestra música que no hicieron para grabar discos, vienen de la tradición oral. Pero llega la industria de la grabación y se encuentra toda esta locura y empieza a aprovechar toda esta locura y a hacer dinero con toda esta locura. Claro, sí. Ahí está la diferencia. Lo comercial que no está mal, porque los músicos tienen que comer. Que no está mal, porque es la industria del sonido y es a los artistas y cómo nos vestimos y las luces y la cosa. Y se alimenta de eso. Se encontró esas canciones de todos estos personajes y eso fue... Y por eso hoy el mundo tiene cumbia, porque esa industria se llevó todo eso y lo regó por todas partes. Incluso esas primeras grabaciones que se hicieron en Argentina. Santa Marta tiene 3, la primera vez que se grabó, creo que se llamaba el Chico Bolaño, que es un vallenato. Es correcto, con Chico Bolaño. Pero que se lo tocaban a todas las ciudades. Cartagena tiene tren, pero no tiene tranvía. lo adaptaban a la ciudad. Como en Puerto Rico se canta Se va el Caimán, se canta con Barranquitas, que es una población de Puerto Rico. Se va para Barranquitas, se va el Caimán, se va para Barranquitas. Pero es que eso habla muy bien, de lo nuestro. Claro, eso habla muy bien de lo nuestro, de nuestro mestizaje, de nuestro Caribe. Es lo que la gente no conoce. La gente piensa que el Caribe es uno solo, ¿no? Y cuando uno entra al territorio de la cumbia, se da uno cuenta que tenemos un pie en la cuenca del Caribe, tenemos otro pie en los Andes. Y cuando hablo de los Andes, hablo de la cultura andina, la uso como la usaba José Barros, hablar de lo indígena, no solamente de lo que está montado en los cerros, sino de la cultura indígena como un factor fundamental. Entonces mi alegría, profesor, fue descubrir eso en mi vida, descubrir que la música que más nos ha dado, que a mí me ha dado una vida tranquila, me ha dado una vida de oportunidades, me ha dado una vida de aventuras. Mucho se lo debo a esa herencia indígena. Entonces, ¿cómo uno no va a contar esta historia cuando te has dado cuenta que nos han contado la historia de muchas maneras, que hay cosas que son, y aunque yo soy atrevido y comienzo mi libro diciendo de esta manera, oiga cómo comienzo yo mi libro. Aquí estoy lleno de tachones ahora y de vaina que me estás diciendo porque no voy a desaprovechar esta oportunidad. Olvídate de lo que te contaron de la cumbia. Empecemos de ceros. Y me dijo, cuando me dice la editora, sí, vamos a decir eso. Sí, yo digo, es necesario porque no es que las cosas que nos hayan contado a lo mejor no formen parte de toda esta historia. Yo no creo que Peter Wade o los musicólogos cubanos que nos teorizaron hayan tenido mala intención. Estoy seguro, como lo decía Delia Zapata, Manuel Zapata, el mismo profesor que yo tuve, que te conté alguna vez en la Escuela Nacional de Arte Dramático, Guillermo Abadía Morales, que también son muy dados a las teorías más africanistas. Yo creo que no lo hicieron sino que se desconocía más de este mundo, y por eso yo creo que la importancia de hacer un aporte junto con el profesor Guillermo Barreto para poder que haya una idea más sólida sobre la cumbia, no solamente en nuestro país, para nosotros, que es importante que lo sepamos, sino en todas partes del mundo, porque ya la cumbia es del mundo y eso es una realidad. Eso es una realidad. Carlos, bueno, lo importante es que tú conservas ese espíritu de niño, de explorador, juvenil, y te ríes. Bueno, yo estoy realmente muy emocionado con esta entrevista, pero yo creo que tú tuviste un acercamiento con los Montes de María a través de Maite Montero, que fue alumna de José Lara, y grabaste Zoila de Toño Fernández y La Hamaca Grande de Adolfo Pacheco, pero se nos había quedado Andrés Landero. ¿Qué cumbia podemos recordar allí como para entrar en ese contexto como a manera allá arriba en la
montaña oí cantar al corcovado. Allá arriba en la montaña oí cantar al corcovado. Y vi tejiendo la araña su redes sobre dorado. Y vi tejiendo la araña su redes sobre dorado. Cantaba la gallineta, también la pava congona. La siguiente que iba es la sijí, o cómo es que se llama ese animal. La suiri que da las horas. La suiri que vive inquieta. La perdiz. La gallineta, también la pava congona. La suiri que vive inquieta y la sijí que da las horas. La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas. Perdí que vive inquieta y la sijí que da las horas. También cantaba Juan Polo. Óyeme, que Landeros haya metido a Juan Polo como un pajarito, esa es lo más grande que yo he visto en la vida. En la vida. Bueno. Pancho Polo, el filósofo del vallenato. Lo quieren mucho en Valledupar. Siempre escuché cosas hermosas en Valledupar, aunque como tú igual siento una desconexión del mundo vallenato del otro lado del río y de aquellos ríos. ¿Sabes? Por supuesto entiendo el Magdalena Grande como esa cuna, como una cuna de esa corriente, pero al igual que el territorio, se extiende, se conecta. Las culturas terminamos retroalimentándonos y en el territorio de la cumbia pasa eso. Y yo te decía en alguna conversación que Panamá no es la excepción. Panamá continúa toda esta historia. Es increíble ver lo que pasa allá con la música de allá, que también se alimentó de acá. Y muchas de esas canciones que trajeron los de acá, de allá, ¿no? Es decir, que es muy hermoso todo lo que uno descubre. Ve que te cuento, Carlos. Pero creo que nos falta en Valledupar comprender más esa dimensión. Porque Valledupar es la capital mundial del vallenato. Y con Félix hemos hablado mucho. Y yo con Félix desde el principio, mira, con Félix desde el principio decía, Félix, el vallenato es hijo de la cumbia. Dice, sí, pero así no se puede contar la historia, porque uno entiende que el vallenato tiene su historia. Pero por encima de todo eso, del territorio, de las historias que cuenta el río Cesar, hay algo en la genética que está ahí. Entonces uno entiende que estamos hablando de tiempos diferentes, ¿no? Momentos diferentes de nuestra historia, de nuestra gente, pero está la misma gente ahí. Por eso pasa hoy en día en España, yo soy el rey del vallenato, ¿oíste? Yo soy el rey del vallenato. Y eso es una berraquera porque para ellos yo soy el rey del vallenato. Pero muchas veces tú puedes cantar una cumbia y para ellos puede ser vallenato. No. ¿Sí? Y hoy es una cumbia, para ellos son un vallenato. O en México, que pasa lo contrario. Tú puedes cantar un vallenato y para ellos son cumbias, ¿no? Claro. Porque hay algo ahí de la genética, ¿sí? Que hace que uno vea a los hijos a los papás siempre, ¿no? Claro, mira, bueno, interesante. ¿Qué te cuento? San Jacinto es el pueblo más antiguo de América, de acuerdo con Augusto Oyuela, que es un antropólogo que vino de la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos, y descubrió... ¿Cómo se llama? Se llama Augusto Oyuela, antropólogo de la Universidad de Pittsburgh. Hizo su tesis de grado en San Jacinto y descubrió en un sector de la campesina la cerámica más antigua de América mediante el carbono 14. El lugar más antiguo era Puerto Numí en el Perú. San Jacinto es un cruce de camino donde hubo unos indios farotos que se inventó a los guayegos, que no existían, pero él con el imaginario los creó. Y ya son creíbles, los indios farotos. Los indios farotos eran artesanos, eran músicos, y cuando llegaron los trabajos pesados que le trajeron los españoles, se enfermaban. No podían con la pala, con el apresador, y tuvieron que buscar indios en Pileta, donde está hoy Corozal. Eso le cortaron el pelo y le decían los mochos. Y los que estaban en el Carmen de Bolívar, los colones, porque le dejaron el pelo así como tú, largo. Entonces lo diferenciaron. Pero San Jacinto... Bueno, ¿sabes si habían indios así? Entonces San Jacinto fue un cruce de caminos a 23 kilómetros del río Magdalena en vía recta.
pasando por Bajo Grande y Las Palmas, que es la tierra de Julio Montalvo, del río Quercío. Entonces, San Jacinto tenía unos prohombres, unos parranderos inmortales, que se gastaban hasta 30 días parrandeando. Carlos Huete, Los Barrazas, estaba en San Juan de Puceno, Lizardo Guzmán, en Cincelejo, el Turco Asa, en Ceretena, Bocogoyo. Esa gente se traían a los vallenatos, se traían a Pachorrada, a Abel Antonio, a Luis Enrique, inclusive Carlos Araque, del Siniestro Oveja, estuvo en San Jacinto. También estuvo en el Gurrufero, otro tipo de personaje importante que es Aníbal Velázquez, que él grabó una canción de Andrés Landero que se llama Las Miradas de Magali y la grabó a su nombre inicialmente. Y nace la guayracha y vienen los ingenios de azúcar, donde llegan los cubanos que traen la clave y nace el paseíto y el paseol. Y el que son, es cierto, ahí en San Jacinto nacen en el Gurrufero. Pero Adolfo me dice que cuando hicieron la carretera troncal de Occidente, San Jacinto perdió importancia porque esos parranderos empezaron a quebrarse. Entonces la carretera fue un fenómeno que ya no le dio exclusividad a San Jacinto como un emporio donde se fermentaba la cumbia y llegaban esos primeros vallenatos. Entonces, pues, esa es la importancia de San Jacinto, creo yo, ¿no? ¿Por qué llegaron los cubanos? Por ingenios azucareros. En Verástegui, en Lorica, que es donde está Pablo Flores, que tiene un porro que es muy cubano, es muy caribeño el porro de Pablo Flores. Y también acá en Sincerín, después de Cartagena, llegando a San Jacinto, donde está el puente de Malagana. Y también en San Jacinto habían palenques, palenque de Matulla y palenque de La Haya, donde llegaron los negros. Entonces San Jacinto fue como después de Cartagena y Mompoco, el centro colonial más importante del viejo Bolívar Grande. Entonces, por eso Adolfo reclama, y de pronto él tenía razón, que se sentía un poco, bueno, tú lo has dicho, que esto apenas comienza, y ayer dijiste una frase que me impactó, que es como para un título. Hay más futuro de la cumbia que pasado. Sí, la cumbia, así termino yo mi parte del libro, y lo digo aquí así. Sí, aquí yo lo digo en mi final de mi libro. Ya tengo un desorden aquí porque está escribiendo detrás de las hojas mías, ya desordené esta vaina. De todo lo que me estás diciendo, no quiero que se me escape nada. Pero sí, yo digo que la cumbia es más del futuro que del pasado, porque lo que produce en la industria es increíble. El dinero que produce para la industria, incluso en entender muchos de esos patrones puestos en los sonidos hoy de urbanos y de computadores y sintetizadores, es que es un espíritu muy poderoso. Así que ya veré. Sí, para mí la cumbia es un mundo mucho más grande que a veces de un patrón específico. Y te decía ahora, claro, lo primero que hizo, los bogotanos lo llamaban chucuchucu, son esas expresiones eléctricas de esos primeros patrones, de esas primeras orquestas que se fueron y se comían el llamador. El bajo, se aplicaba al bajo y se eludían el llamador se perdía, ¿no? Como quitaron el cencerro, desapareció también. Ya el golpe de la caja no lo hacen lo mismo en la nueva ola, pero yo quiero terminar, Carlos, para que me hables un poquito de los tiempos que tiene el libro, cuándo lo vamos a tener, y quiero recordarte algo que es el nacimiento de los corraleros de Majagual en Cincelejo con Alfredo Gutiérrez. Calixto Ochoa, que fue uno de los últimos que llegó de Valledupar en 1953 a San Jacinto, por ahí entró, y se encuentra con el compadre Ramón de la Maca Grande, y le ponen la correa al acordeón, que el acordeón no venía con correa, le cambian los pitos. Calixto Ochoa graba una canción solamente con puro bajo. ¿Por qué? Porque intercambió los pitos con los bajos. Entonces yo creo que los corraleros Majagual es muy importante dentro del proceso de modernización. O sea, la unión de la banda de vientos con el acordeón. Te vas a reír. ¿Tú sabes cómo le decimos nosotros a los corraleros? Ajá. Son los Rolling Stones nuestros. Fue lo que empezaron a poner coros, vestidos elegantes, porque antes el acordeonista mismo hacía los coros. Sí.
Antes el acordeonista mismo se servía todo, cantaba, hacía coros, entonces eso se fue especializando, ¿no? Cada quien se fue especializando. Pero mándame más esa historia de los corraleros porque tiene que ser un capítulo aparte. Es que claro, imagínate, es un poquito también de las discusiones con el profesor Guillermo Barreto, porque yo le digo, bueno, pero entonces tenemos que hablar de los vallenatos y tenemos que hablar de los corraleros de Majagual y tenemos que hablar y entonces, claro, eso va, como se dice, llenando lo del libro grande de la cumbia, porque yo le decía, es que hay que hablar de los vallenatos porque eso está muy conectado y eso es muy difícil dejar de hablar de estos personajes en este libro, ¿no? Aunque los asocien a otros géneros, entre comillas, es importante, incluso en la modernidad, lo que llamamos el tropipop, que el tropipop fue un personaje de la industria de España que vio un poco lo que estaba pasando con nosotros y vio cómo se despertó en la industria, especialmente en Bogotá, Medellín, estos pelados de colegio que empezaron a grabar un poco inspirados en lo que había hecho Carlos Vives y en esa corriente y que al mismo tiempo me inspira a mí en los vallenatos, nació un pop tropical, ¿no? Que es lo que ha hecho Fonseca, que es lo que ha hecho, y hoy hasta Juanes usa muchos de esos patrones porque a Juanes le gusta conectarse mucho con la cumbia. Así que el libro grande de la cumbia tiene muchos capítulos, debe tener muchos capítulos que incluye, aunque por supuesto uno podría hacer un libro solo de los vallenatos, donde estuviéramos todos los vallenatos, los de un lado y los del otro. Por supuesto, este libro igual debería mencionar historias como la que tú estás diciendo de Calixto, que lo conocí en Sincelejo, hombre, un tiempo antes de que se nos fuera. Tuve la suerte de llegar allá. ¿Cómo se llama también? El de Darío Salcedo. Quéreme así, Salcedo. Rubén Darío Salcedo, sí. Rubén Darío Salcedo, esa noche se le fue la voz de la emoción. No, yo no podía más de la emoción. Yo no podía más de la emoción. Fiesta en Corraleja, por ejemplo. Qué personaje tan increíble, ¿sabes? Bueno, Carlos. Qué personaje tan increíble, Rubén. De verdad que qué suerte, qué suerte. Yo sé que nuestro país es complicado, que hemos vivido en un conflicto histórico. Yo digo, las nuevas generaciones, ¿qué pensarán de nosotros con todas las cosas que pasan y se están dando cuenta que pasan en este país? De todas las cosas que pasan, que no nos han permitido, digamos, ser verdaderamente libres y disfrutar de una herencia increíble, de un territorio increíble. Yo le digo a la gente joven, es importante contarles a ellos todo lo que tienen, todas estas historias, todos estos personajes, porque eso cambiaría. Si ellos conocen estas historias, conocen a estos personajes, yo creo que cambiaría mucho conocer. A mí, Delia Zapata, que en los años 80 me alquiló parte de su casa y yo tenía un lugar donde llegaban las bandas de rock and roll. Delia al principio, por su formación y por su escuela, Delia vivía muy preocupada porque nosotros teníamos allá hacíamos rock and roll y llegaban bandas de otras partes y todo, pero ella se dio cuenta que éramos artistas jóvenes y nos dio ese espacio. Ella siempre nos decía, usted tiene que conocer a Colombia, tiene que conocer las tradiciones colombianas, porque el que no conoce no puede amar. Entonces, a nuestra juventud hay que contarles estas historias. Aprovechar que a los niños les gusta que les echemos cuentos y que le echen cuentos fantásticos, maravillosos, para hablarles de esta tierra, de todos estos personajes que tú me has recordado y que están en el libro y que van a estar en el libro, claro, para que no te preocupes tanto. Carlos, te agradezco mucho tu deferencia, tu sencillez, ese espíritu de niño que todavía conservas, agradeciéndote también a Félix Carrillo, a Claudia Elena. Esperamos que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias. Mira, allá hablando de Félix, que siempre es muy inquieto, siempre Félix también me bombardea con material y cosas. Y tú sabes que él es un luchador de la cultura vallenata. Allá tenemos un parque en Valledupar
donde va un parque que se llama La Provincia. Ajá. Ese parque está diseñado, tiene varias plazuelas que tienen los nombres, tienen Montes de María, vallenatos. Está el parque, cuando vayas, habla de las diferentes regiones que le surten al vallenato. Claro, claro, claro. A la capital mundial del vallenato. En esas plazoletas la idea es que podamos encontrar efigies de estos personajes, de Andrés Landeros, ¿no? De todos ellos. Lisandro Mesa. De Calixto. Calixto, sobre todo. De Lisandro, no, Lisandro lo coronamos nosotros en el Festival Vallenato. Eso había que hacerlo. Fue un momento muy hermoso, muy hermoso, y no sabes cómo nos sentimos de poder hacer eso, la felicidad de él ese día, todo, cómo le fue, la felicidad de estar en ese escenario, con ese reconocimiento, y todos a los pies de él, todos a los pies de Lisandro. Claro. Ese parque busca eso, que el vallenato entre y entienda el mundo abierto que es la música vallenata. Entonces, bueno, y se nos quedó alguien grande como Alfredo Gutiérrez por ahí. Alfredo tiene una parte de la mitad acá es de ese lado, y la otra mitad es del César, ¿no? Alfredo no el eslabón perdido, sino el eslabón de los mundos vallenatos. Y lo concibieron en una cumbiamba, en un fandango. No, vallenato con sabanero. Yo necesito que tú más bien vengas a escribir este libro. Bueno, maestro, gracias porque no, se nos acaba el tiempo. Me venía a escribir este libro. Ya, esta conversación, mira, yo he quedado más loco con esta conversación. Mira esta vaina. Todas tus vainas ahí escribí. Aquí está yo aquí. Mira esta vaina, me hiciste rayar toda esta vaina. Mira. Bueno, que sirva para un nuevo currículum para Colombia. Muy amable. Oye, esta gente se va a volver loca. No hay para cuándo entregar esta vaina. Chao.